Mi nombre es Kiara Thais Palacio Caramantín y estudio en la institución educativa 14619 de Yapatera. Tengo 11 años de edad. Yapatera está en, cuéntame. Yapatera se encuentra ubicado en la provincia de Morrocoy, Chulucanas, departamento de Piura. Yapatera es un pueblo afrodescendiente que es muy concurrido en las fiestas del Señor de la Piedad, Señor de los Milagros, San Sebastián, etc. También les puedo contar que a Yapatera se le reconoce en el año 1595 y ahí proviene del nombre de Yapatera cuando los foráneos, primeramente Yapato era una tierra arcillosa de diferentes colores que al secarse daba de un color y los foráneos cuando preguntaban de qué era, por qué era de esos diferentes colores, eran por el Yapato, ¿sí? Según mananear, bailar y cantar. ¿Quién te enseñó? Me enseñó mi profesora, que es la profesora Marisol Alama García, y para bailar me enseñó el profesor Gerardo García Lama. ¿Y te enseñaron también en tu comunidad, por ejemplo, tu papá, tu mamá bailan también? Bueno, mi papá y mi mamá no bailan. ¿Ya? No baila, pero sí, mi papá sí sabe cantar cumananas, hasta poemas se sabe. Ah, ya, qué bonito. Entonces, pero están integrando en la escuela entonces sus costumbres también para enseñarse. Sí. Ok, cuéntame, ¿cómo es la vida en tu escuela? Mi vida en la escuela es un poco, no hay casi infraestructura, que puedan los alumnos correr, jugar sin estar los carros, porque no tiene un cerco perimétrico. Ya. Eso es lo que puedo decir de mi escuela. Y por ejemplo en las clases, en los cursos. Mi curso favorito es matemáticas y qué bien. comunicación. Ya, para mí me parecen las matemáticas muy importantes porque te aprendes a los números, a multiplicar, sumar, etc. ¿Y qué más te gustaría aprender? ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando termines el colegio, por ejemplo? Mis anhelos es ser abogada y ser que dirija una farmacia. Bien, entonces, ¿qué es lo que te gustaría que te enseñaran para poder ser abogada y tener tu farmacia? Quiero que me enseñen en el área de personal social, que me enseñen más sobre las leyes de los seres humanos, para así poder llegar a tener un inicio ya para hacer, si Dios quiere. Bien, ¿y tu profesora es de tu misma comunidad o ha venido de otra ciudad? Primeramente, mi profesora ha venido desde Sillán y después, por motivos de trabajo, se vino a vivir en Yapatera. ¿Y cómo se ha acostumbrado a la comunidad? ¿Tiene una comunicación fluida con ustedes? ¿Es muy entusiasta? No, les puedo decir de mi profesora que es muy amigable conmigo. Yo le cuento, ella me cuenta, es como una madre para mí. Por eso. Bien, qué bien. ¿Y qué te gustaría? Por ejemplo, tú me decías de algunos problemas de infraestructura. ¿Y por el clima de tu comunidad hay algunas veces problemas para las clases? Por ejemplo, si hay lluvias. Sí, hay lluvias. Primeramente, en nuestro colegio se derrumbaron 2 aulas que eran de material así que no resistían las lluvias. Pero ahora ya es de material noble, pero como pasados los años, ya las paredes están rajadas. Y nosotros, mis compañeros y yo, estamos en zona de riesgo. Que vaya a haber un temblor y se raja todo y se bajan las paredes, todo se cae, nos podría afectar a nosotros. ¿Y ustedes han dicho ya que se pueda solucionar ese problema con el director, las autoridades de la comunidad, al ministerio? ¿Han recibido alguna respuesta? Mire, nuestro colegio ya ha presentado nuestro perfil para que pueda ser reconstruida nuestra escuela. Yo he venido aquí para hablar con la primera dama Nadine Heredia, para que puedan no solo ayudar a mi escuela, sino también a todas las escuelas del Perú, que están en zona de riesgo nuestros compañeros. Eso es lo que me preocupa a mí. Ok, ¿y qué sientes al venir al Tincuy? De encontrarte con niños y niñas de todo el Perú y ver la riqueza y de la variedad que tiene nuestro país. Para mí es un honor estar aquí en el Tincuy 2013
porque aquí yo puedo aprender las culturas de los demás niños, amazónicos, andinos y otros niños que ya los estoy conociendo. Yo me llamo Lourdes Licedo Kendo Paz. Vengo de Puno, de mi pueblo Soca. Ya. ¿Y en tu pueblo Soca hablan? ¿Qué lengua hablan? Aymara. Ya. Naruja sun gustitoja. Pap chok sataña. Aguas sataña. Uy aguatiña. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué estás aprendiendo allí? Lo que más me gusta es matemática. ¿Y por qué te gusta la matemática? Porque vienen ejercicios. Nada más por eso. ¿Y cómo te enseña tu profesora? ¿Bien? Sí. ¿Tu profesora sabe aymara? No. ¿Y eso hace un poquito difícil que aprenda? Sí. ¿Te gustaría que pudiera saber aymara? Sí. ¿Para qué? Para que podríamos conversar, hablar. ¿Y cómo quisieras que te enseñen en el colegio? Sí, dime lo que tú quieras. Que me enseñen mejor. ¿Y qué significa para ti que te enseñen mejor, por ejemplo? ¿A ti que te gusta la matemática? Sí. ¿No? Que te enseñen Ejercicios, multiplicación, división, raíz cuadrada, todo eso. ¿Y te gusta venir al Tincuy? ¿Es el primer año que estás aquí? Sí. ¿Y qué has sentido en estos 2 días? ¿Qué es lo que más te gusta del Tincuy? La comida. La comida. ¿Qué más? Participar. ¿Y qué has sentido al conocer a tantos niños y niñas de diferentes partes del Perú? Me he sentido muy feliz. ¿Y por qué te has sentido muy feliz? ¿Qué te ha permitido encontrarte con ellos, hablar con ellos? Ellos me han regalado collares, hemos intercambiado chinitos, collares. Bien, entonces ahora estoy con Caterina, Ariana y Loisy. Bien, entonces yo voy a empezar a conversar con Caterina y quiero que ustedes mismas se presenten. A ver, Caterina, por favor, acércate un poquito. Acá, ya. ¿Tu nombre completo? Yo me llamo Caterina Rosario Signorio Guamán. ¿De qué pueblo del Perú vienes? Yo vengo de Puerto Bermúdez, ¿En qué departamento está? Pasco, Pasco. ¿Y en qué grado estás? sexto, ¿Cuántos años tienes? 11. Perfecto. Ahora es el turno de Ariana. A ver, Ariana. Dime. A ver, ¿cuál es tu nombre completo? Mariana, Tu San Costa, Ok. ¿Cuántos años tienes, Ariana? 14, ¿En qué grado estás? sexto, Sexto grado. ¿De qué parte del Perú vienes tú? Palmiche, ¿Qué departamento está? Platano Barañón. Ah, ok. Muy bien. Y Loisy. A ver. Loisy, cuéntame tu nombre, tu edad, tu grado, tu colegio también. Me había olvidado de su colegio, me van a decir. Mi nombre es Loisy Jairo Ramírez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años de edad. ¿Estás en? Sexto grado. ¿En qué colegio? No estoy en primaria. En primaria. Y ya. ¿De qué parte del Perú eres? De parte de Condemana. Que nuestros abuelos no. Anteriormente los abuelos eran hombres fuertes luchadores. Sabían hacer todo tipo de cosas. En aquellos tiempos la disciplina era muy fuerte. Mujeres eran igual las mismas cosas que ellas hacían tinajas, macao y otras cosas. Muchas gracias. ¿Y tú estás aprendiendo a hacer tinajas, a hacerlas? Sí, estoy aprendiendo. ¿Y quién te enseña? Hablar a mi abuela. ¿Y te gusta? ¿Te gusta Sí. hacer tinajas? ¿Y aprendes rápido? Sí, no muy rápido. Ah, 2 ya. semanas. Pues, ¿Qué es lo más difícil de hacer tinajas? Cuéntame. diseños también sé. Ok. Diseñar. ¿Me lo puedes decir en Shipibo? Sí. Perfecto, lo que me has contado, cuéntame en Shipibo. No, realmente habla tu
Kınaki, Muskuaki, Kınaki, Nangshan Kını, Buibran Kını, Mayakan Habru Nanka, Jacke. Minay Sahkadrai, Yai Bahkarai, Shaneido, Yai Bimia Shirakurai, Nakia Samia Shia Urai, Kian Punia Urai, Yai Bimia Shamiatrai. ¿Y qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué me has contado? Nosotros vivimos cultivarla y palo de yuca sembrada y bonita le hace. Y tú estás aprendiendo también. ¿Y quién te enseña? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Y es fácil para ti aprender? Más o menos. 2 días. Castellano primero, ok, ya. El pueblo es bonito y tiene muchas personas y se dedican a la chacra, a cultivar. Mi mamá también se dedica a la chacra y cultiva mucho. Siembra yuca, siembra maíz, siembra plátano. ¿Y tú estás aprendiendo? Sí, yo estoy aprendiendo. Yo le ayudo a mi mamá a sembrar, cultivar y todas cosas. Ya, y cuando ayudas a cultivar, a sembrar, ¿es en la época en que vas al colegio? ¿O No, yo solo los domingos. dónde vives? A mí me gusta, de mi pueblo me gusta mucho hacer muchas cosas y también ganar la paciencia de mi pueblo, de mis abuelos. ¿Y cómo así ganar la paciencia? ¿Qué es lo que quiere decir? Ganar la paciencia es que yo debo aprender más de que mis abuelos saben. Para poder, ya. Naka, niri nosari, antahuetzo, sheki, novaneki. Naka she no nevitaro, nantahuetzo, nante maro ni ñanspaye, ejatsuta nosari, yometán. Pasó. Pasó es gracias. Ya. Donde tenemos actividad, todo lo sacamos y suma y resta. Todo. Muy bien, me sacaron. Me enseñaron mi profesora idioma en castellano. Qué bonito me enseñaron. Qué bonito mi profesor. Pero castellano no me ha enseñado. Pero ellos me van a jugar. Vamos a sembrar rositos, todas las cosas, vamos a sembrar y cuando tenemos la actividad, ya, compramos media, todos, matarashka y guanes, suri de matarashka y todos cosas. ¿Y cómo te gustaría que te enseñaran? Por ejemplo, que hable tu idioma, que me dijiste creo que no hablaba, ¿no? Solo te enseñan en castellano, me dijiste creo. Sí. ¿Y te gustaría que te enseñaran en tu lengua? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría que te enseñaran en tu lengua? Me digo, ¿te gustaría que te enseñaran en tu lengua para que se puedan entender mejor, se puedan comunicar mejor? Y por ejemplo de los libros que reciben, gracias. Y de los libros que reciben, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría ver en tus libros, no? ¿Te gustaría, por ejemplo, que los representen a ustedes, que cuenten cosas propias de tu pueblo, de tu cultura? ¿Me lo dices? ¿Sí? O sea, a mí me gustaría que en mis libros, ¿no? ¿Sí? Me dices, a mí me gustaría que en mis libros nos representen como somos y cuenten historias de mi cultura, ¿ya? ¿Me lo dices? Ya.
vamos a jugar aquí, vamos a jugar boli y vamos a jugar. ¿Te gustaría que te enseñe, el profesor o profesora que te enseña habla tu lengua? Si mi profesor mayormente habla el idioma y también habla en castellano, lo que me enseña en idioma y me habla en castellano. Ah, ok. Me gustaría que mi profesor sea así. No quiero que vengan distintos profesores porque mi profesor es importante que me debe enseñar a Shaninka. Ya, ¿y tu profesora es Ashaninka? Sí, mi profesor es a Shaninka. Ya, ¿y te gusta que su profesor sea Ashaninka? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta que te enseñe? ¿Qué es lo que te enseña y qué es lo que más te gusta que te enseñe? A mí me gusta más que me enseñen, me gusta que para aprender otras lenguas más. ¿Como cuáles te gustaría? Como distintas lenguas, yanesha y inglés, quechua. Para poder comunicarte Sí, mejor. para poder comunicar con otros compañeros que hablan otra lengua. Ya, ¿y qué más te gustaría aprender en el colegio? Pero, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer de aquí a unos cuantos años cuando termines? Yo me gustaría ser profesional, ¿Qué te gustaría estudiar? ingeniera. Ingeniera, qué bonita carrera. Enseño a las cuantas operaciones. Suma, resta, división, comprensión. Se habla de dos lenguas, castellano y español. Bien, ¿y qué más te gustaría aprender en el colegio? Me gustaría aprender otros idiomas, inglés, ashánica, aymara, quechua. Bien, ¿y tu profesor habla Shipibo? Sí. ¿Y qué representa para ti que tu profesor pueda comunicarse con ustedes en su misma lengua, no? Sí. Además, creo que les enseñan en Shipibo y en castellano también. ¿Puedes explicar un poquito? Si quieren, mis profesores me enseñan las dos lenguas, tanto shipibo y castellano. ¿Y cómo te sientes? Efectivamente, la política de educación intercultural bilingüe es una de las que ha sido priorizadas en esta gestión, ¿no? Desde el año 2011 estamos trabajando muchísimo en primer lugar, es basados en el enfoque de derechos, ¿no? Todos los niños, niñas, adolescentes del Perú tienen derecho a una educación en su lengua materna, sea esta, y además aprender el castellano como segunda lengua porque es la lengua de comunicación nacional, ¿no? Entonces nos basamos en primer lugar en este enfoque de derechos, en el enfoque de interculturalidad, que es también un principio de la educación peruana, que somos un país diverso y por tanto necesitamos, requerimos que toda nuestra educación nacional sea una educación pertinente, que recoge la tradición cultural, los saberes de nuestros pueblos, pero que también articula otros saberes, otras visiones del mundo y la ciencia también, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de interculturalidad nos movemos y también en la perspectiva de lo actitudinal, cómo trabajar en la escuela formando ciudadanos, niños, niñas, adolescentes que valoran mucho su cultura, pero que respetan también otras culturas y que son capaces de tener un diálogo en igualdad de condiciones y con respeto con personas de otras culturas. También estamos trabajando ya en concreto, digamos, en educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos todo un enfoque del modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, ¿no? Estamos trabajando con la idea de que esta no es un modelo de transición. Desde hace muchos años en el Perú se dice que la educación intercultural bilingüe tiene el modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, pero en la práctica lamentablemente solo se enseña en los primeros grados a veces en la lengua y una vez que los niños ya saben castellano, todo es en castellano. Estamos ahora tratando de lograr es que se ejerza, ¿no? Y que se aplique una educación intercultural bilingüe realmente de mantenimiento y desarrollo. ¿Qué significa esto? Que los niños desde inicial hasta secundaria, los chicos, van a aprender las dos lenguas, tanto su lengua originaria como el castellano, y que ninguna de las dos lenguas va a desaparecer a la otra, ¿no? Ni va a subordinar a la otra lengua, ¿no?
creemos que es el modelo adecuado para que los niños, niñas y adolescentes del Perú, y en particular los niños de estos pueblos originarios, de zonas rurales, desarrollen todas sus capacidades y competencias para llegar a ser ciudadanos interculturales, ciudadanos con todos sus derechos, ¿no? Que ejercen sus derechos y que participan de la sociedad nacional en iguales condiciones que todos, ¿no? ¿Cómo fue el punto de partida al asumir la gestión? Porque la educación intercultural bilingüe ha tenido un abandono histórico. Los pueblos originarios han sido excluidos, las anteriores gestiones en muchos casos hasta tendieron a castellanizar la educación. Así es. Digamos que en teoría siempre las normas y las leyes han estado claras, ¿no? Que en el Perú debía desarrollarse una educación intercultural bilingüe, pero en la práctica efectivamente esta política no había sido considerada, priorizada, a pesar de que ya existe desde décadas en el Perú como política nacional, y a pesar de que en el Ministerio de Educación existe una dirección que ha ido cambiando, digamos, ¿no? De nombre. Antes era una unidad, luego ha pasado a ser también una dirección nacional, luego se ha fusionado con Rural y pasó a ser DIGEIDIR, que es lo que es en este momento, ¿no? Pero aún siendo una dirección general, el presupuesto, por ejemplo, un indicador, ¿no? El presupuesto que tenía la DIGEIDIR en el año 2011, que nosotros entramos, era 5 millones de soles. El presupuesto que tuvo el 2012 era 5 veces más, ¿no? O sea, alrededor de 50 millones de soles. Y este año 2013 tenemos 63 millones, los mismos que además estamos ejecutando bastante bien. Y la otra cosa que también en la cual se evidencia es que hemos ido avanzando en un montón de cosas que tienen que ver con la gestión de la educación intercultural bilingüe, de la política. Ya tenemos una propuesta pedagógica validada, publicada, que es el norte, digamos, ¿no? De qué es una escuela IB, cómo se trabaja en una escuela intercultural bilingüe, y eso lo estamos, por supuesto, como un documento que nos da el norte, ¿no? Eso no quita que cada región pueda hacer sus propias adaptaciones y algunas particularidades que se requieren en cada región, dependiendo de las lenguas y de las zonas, ¿no? Amazónicas, andinas, pero necesitábamos como Ministerio de Educación, como política nacional, tener un documento base, que es la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe. También hemos logrado en estos 2 últimos años avanzar muchísimo en la normalización de las lenguas originarias. Tenemos ya 20 lenguas que tienen alfabetos oficiales de las 47 lenguas que tenemos en el Perú, que también nosotros hemos hecho el registro de lenguas originarias y hemos determinado que son, en este momento, claro, eso también puede estar sujeto a cambios por estudios y esas cosas, pero hemos determinado, estamos sacando incluso una publicación ahorita de las lenguas del Perú, que son 47, 20 de esas lenguas ya tienen alfabetos oficiales con resoluciones directorales de la DIGEIDIR, y además están en procesos en distintos niveles de normalización de la lengua. ¿Qué significa? De establecer normas para su escritura, ¿no? En esas lenguas que se van normalizando, nosotros vamos elaborando también los materiales para los niños y para los maestros, ¿no? Este año hemos distribuido a las escuelas materiales para niños en 13 lenguas originarias, ¿no? Pero para el 2014, la distribución en el 2014 va a ser para 16 lenguas originarias. Pero ahí yo quiero hacer una acotación bien importante, ¿no? En 7 lenguas originarias, que son las más numerosas, estamos hablando del quechua, en su variante quechua chanca y quechua collao, del aymara, y de 4 lenguas amazónicas, las más numerosas, que son shipibo, chánica, guajún y shawi. En esas 7 lenguas que hay en el Perú, estamos ya terminando, ahorita están en imprenta, terminando de imprimirse materiales, el juego completo de materiales, de inicial 3, desde 4 y 5 años, y de primaria de los 6 grados
en estas 7 lenguas en 3 áreas: comunicación L1, ¿no?, en comunicación en la lengua originaria, matemática en la lengua originaria, y también ciudadanía y ciencias juntos. Es un cuaderno de trabajo para los niños. Entonces estamos sacando ahorita cuadernos de trabajo para 3 áreas, para todos los grados de primaria y para 4 y 5 años de inicial, en estas 7 lenguas, ¿no? Eso es un récord histórico, de verdad, porque sí han habido materiales antes, se han elaborado materiales, pero estos materiales han sido para una lengua, para otra lengua, unas cuantas lenguas, primer grado, segundo grado. Nunca hemos tenido el juego completo de materiales, ni siquiera en una lengua, ni siquiera en quechua, ¿no? Y menos en 7 lenguas, que son las más numerosas y las que tienen mayores avances también, ¿no?, en su escritura, y por eso hemos podido hacerlo. Pero aún así es difícil, ¿no?, hacer matemática y todo en todos los grados, en todas estas lenguas. Y en estas 7 lenguas, además, cubrimos el 79% de niños que tienen una lengua originaria. Entonces son los más numerosos, pues, ¿no? Entonces, estos materiales van a ser dotación 2014, quiere decir que en marzo los niños van a estar recibiendo 4 cuadernos de trabajo, o sea, 3 en su lengua, el de comunicación L1, matemática y ciudadanía y ciencia, y un cuaderno de trabajo de castellano como segunda lengua también, ¿no? Entonces son 4 cuadernos de trabajo que reciben los niños. Además estamos sacando las bibliotecas sí van a llegar todavía hacia mayo del próximo año, que son pequeños bibliotecas con textos de lectura y otro tipo de materiales, que también se necesitan diccionarios en su lengua originaria en castellano, ¿no?, que van a ir a complementar todo lo que es el paquete de materiales para las escuelas, ¿ya? Otra cosa que también hemos avanzado en estos últimos años, que es en realidad quizás lo que nos permite implementar mejor la política hasta el 2012, porque nosotros empezamos a hacerlo el 2012, no sabíamos cuántas escuelas EIB hay en el Perú. Ahora ya tenemos un registro con resoluciones directorales de las mismas UGEL que nos dicen: estas son las escuelas bilingües de mi jurisdicción. A nivel nacional suman 19.850 más o menos de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Pero es a nivel nacional, en total. Pero si sumamos las escuelas que atienden a niños bilingües, digamos, de las escuelas de básica alternativa, básica especial, de otras modalidades CEPROS, llegan como a 20.000, ¿no?, que también las hemos registrado. Pero de EBR, ¿no?, de educación básica regular, son 19.850, y de esas 19.000 son 16.300 más o menos, 16.300 escuelas son las donde los niños tienen su lengua originaria como lengua materna, como primera lengua, y tienen que aprender el castellano como segunda lengua. Pero hay otras 3.500 más o menos donde la lengua originaria se está perdiendo, ¿no?, terriblemente, porque justamente no ha habido una educación intercultural bilingüe adecuada, o no ha habido, simplemente solo van profesores castellano hablantes, y en esas escuelas se está trabajando la lengua originaria como segunda lengua para que los niños la recuperen, y porque sigue siendo la lengua que hablan sus padres, sus abuelos, que se usa en muchos espacios de la comunidad, aunque ya los niños de estas nuevas generaciones de primero, segundo, tercer grado han sido socializados solo en castellano, porque, bueno, con estas ideas que muchas veces se han asimilado, ¿no?, que los mismos padres, que es mejor que solo aprendan castellano para que no sufran y que hay que dejar de lado la lengua, que es algo sobre lo cual también estamos trabajando, de sensibilizar, porque es parte del trabajo educativo, ¿no?, fortalecer la identidad con tu cultura, con tu lengua, ¿sí? ¿Qué acciones se están desarrollando en relación a la formación de docentes EIB y a la mejora de su desempeño en clase?
Bien, sobre la formación docente, efectivamente ese es el tema quizás más crítico que nosotros encontramos y que consideramos el más crítico en lo que es la implementación de la política de educación intercultural bilingüe, ¿no? El no contar con los suficientes maestros formados, maestros que hablen la lengua de los niños y que estén formados en educación intercultural bilingüe, en enfoques y estrategias de I+D, ¿no? De hecho, en el gobierno anterior, todos sabemos que con el tema de la nota 14, de esta norma que se sacó, realmente los pedagógicos, que eran muchos de los que se formaban maestros bilingües eran pedagógicos, y los pedagógicos estaban en casi en cierre total, ¿no? O sea, nosotros estábamos de acuerdo en que había que cerrar muchos institutos pedagógicos que habían demasiados y de muy mala calidad, pero lo que siempre se dijo y se luchó mucho en esos años del gobierno anterior, insistiendo en que algunos pedagógicos que formaban maestros bilingües había que ayudarlos más bien a mejorar la formación, pero no cerrarlos, ¿no? Y que había que tener políticas diferenciadas para promover más bien que se formen más maestros bilingües, etcétera, etcétera. Pero eso no se dio y finalmente recién nosotros en enero del 2012 la Dirección de Educación Superior Pedagógica, la DESPE, anuló esa norma y sacó otra norma y se ha reactivado la carrera de Educación Intercultural Bilingüe a los pedagógicos. En este momento hay 22 institutos superiores pedagógicos que tienen la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en inicial y en primaria. Y tenemos además, acabamos de lanzar hace 15 días, hemos hecho el lanzamiento de la beca 18, la beca especial para formar maestros CID, ¿no? En este momento hay 5 universidades y 7 institutos pedagógicos que van a tener becas para que se formen maestros bilingües en varias regiones y estamos en plena convocatoria. Tenemos 560 becas ahorita para formar nuevos maestros bilingües, priorizando el nivel inicial en casi todas las lenguas y primaria en algunas lenguas donde amazónicas sobre todo que también faltan, ¿no? Por otro lado, eso digamos es lo que es formación inicial. También estamos formando a las promotoras de PRONOI porque en las comunidades rurales, andinas y amazónicas que tienen lengua originaria, no hay centros de educación inicial, se está ampliando la cobertura poco a poco y los PRONOI se están convirtiendo en CEIs, ¿no? En centros de educación inicial. Y en estas, pero además hemos diseñado y se ha ya empezado un programa de formación de las promotoras de PRONOI para convertirlas en profesoras de inicial. Eso ha empezado este año solamente en 2 regiones, Amazonas y Loreto, pero el próximo año se va a ir ampliando, ¿no? Esa es otra manera de atender la demanda de profesores de inicial en educación intercultural bilingüe. Eso en formación inicial. Ahora, en formación en servicio, efectivamente tenemos el programa educativo de logro de aprendizaje, EPELA, donde tenemos aproximadamente 8.000 escuelas en general en el Perú que están focalizadas y que reciben acompañamiento, ¿no? De estas 8.000 escuelas, 3.300 son escuelas CID. Y este año, por primera vez también, estamos haciendo todo un esfuerzo, no es fácil, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que los formadores y los acompañantes del PELA que van a estas zonas bilingües hagan un acompañamiento en EID. No es fácil porque no hemos logrado que las regiones contraten a formadores y acompañantes bilingües en todos los casos, solo en algunos casos. En algunos casos no hemos logrado esto porque no hay formadores y acompañantes bilingües, salvo en quechua y en aymara que sí hay, pero para las lenguas amazónicas no hay y se ha tenido que contratar a maestros, a formadores y acompañantes que no hablan la lengua, que son castellanohablantes, pero estamos tratando de formarlos por lo menos para que hagan un buen acompañamiento en EID a los docentes de estas escuelas.
En algunos casos, habiendo gente para contratar formadores de acompañantes, tampoco a veces se ha contratado porque no logran el perfil, ¿no?, que el mismo ministerio tiene para estos formadores de acompañantes. Entonces es algo que también tenemos que trabajar, formar más cuadros de educación intercultural bilingüe, ¿no? Los pocos maestros, por ejemplo, en la Amazonía, titulados, que hablan lengua originaria, hay pocos. Tenemos que hacer que ellos se formen como formadores y acompañantes, ¿no? Entonces, tenemos eso y ahí estamos acompañando como a 6.500 profesores en el marco del PELA. ¿Qué retos representa un país como el Perú para poder impartir una EIB de calidad, que es un derecho de niños, niñas? Bueno, es un reto enorme realmente. Nosotros hemos establecido 3 elementos que consideramos que son importante para que los niños de pueblos originarios reciban una educación de calidad. Mínimamente tienen que tener un maestro bilingüe, o sea, que habla su lengua y que habla también el castellano, que lo habla, lo lee y lo escribe, y que esté formado en EIB, que al mismo tiempo esa escuela, ese maestro implemente un currículo y una propuesta pedagógica de EIB, y que además esta escuela, estos niños reciban y tengan materiales. Por lo menos con estos 3 criterios se podría garantizar que estos niños tengan una educación de calidad. Sin embargo, lograr esos 3 elementos nos está costando mucho. Como te decía hace un momento, el elemento propuesta pedagógica, al menos ya lo tenemos la propuesta publicada, la estamos trabajando y habrá que seguir mejorándola y afinándola. Estamos haciendo rutas del aprendizaje también en 7 lenguas, que no son traducciones de las rutas en castellano, sino que son, en realidad son proyectos educativos, proyectos de aprendizaje que sirven a los maestros como modelos de cómo trabajar en una escuela, como ejemplos de cómo trabajar en una escuela IB, articulando áreas a partir de un proyecto productivo. Lo de los materiales que estamos poco a poco ampliando es 7 lenguas, estamos llegando al 79% el próximo año. Y el tema docente, que es el más crítico, que también estamos acelerando para poder tener la mayor cantidad de maestros formados, nuevos maestros en formación inicial, y a los que ya están trabajando en las escuelas. Tenemos esto del PELA, pero también tenemos las redes educativas rurales que nosotros hemos focalizado, donde también estamos dando acompañamiento a través de un equipo les llamamos los ASPIs, que son los asistentes de soporte pedagógico de las redes, ¿no? Ellos también dan acompañamiento a otros 2.000 maestros que están ubicados en estas redes y que son otras escuelas que no están en el PELA, ¿no? Entonces, esas son las formas en las cuales estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de escuelas, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha sacado un último reporte, ¿no?, de cómo va la implementación de la política, señalando que hay todavía un 46% de niños que tienen una lengua originaria y que no acceden a una educación intercultural bilingüe, ¿no? Eso significa, bueno, que hay 54% que sí está siendo atendido en su lengua, pero antes era solo 11, ahora estamos en 56. Pero en realidad esos 56 que están siendo atendidos en su lengua, que al menos tienen un profesor que habla su lengua, ¿ya? Ese ha sido el criterio en realidad de esta evaluación de la Defensoría. Pero tampoco significa necesariamente que ese 56% esté recibiendo una muy buena educación, ¿no? Una educación de calidad. Nosotros estamos tratando de que tenga todos estos 3 requisitos básicos que te decía, de maestro formado, propuesta pedagógica, IB y materiales, y allí donde se conjugan esos 3 criterios, esos 3 elementos, podremos decir que ahí hay una educación intercultural bilingüe de calidad, ¿no? Poco a poco, creo que si esta política se mantiene y se sigue trabajando como debe ser, sí podríamos lograr y veríamos los avances en nuestros niños, ¿no? El problema es que ahorita todo esto que estamos haciendo son parte todavía de condiciones mínimas que ya debieron estar pero que no estaban, ¿no? Y que las estamos creando, estas condiciones mínimas, para empezar a ver dentro de unos 2-3 años ya los resultados en los logros de aprendizaje. La evaluación censal de estudiantes que van a rendir los niños de 4º grado de IB.
¿Cómo les va a servir o cómo va a aportar los resultados que obtengan? En realidad sí tenemos una preocupación, ¿no? Que aún sí se va a tomar la evaluación. En realidad este año no se va a tomar la prueba en lenguas originarias. Okay. Lo que se va a hacer es, porque la UMC tiene un sistema que es pasando un año, nosotros ya estamos pidiendo también que eso se haga todos los años. El año pasado la tomaron en cuarto grado en lengua originaria en las 3 lenguas que solamente toma la OMC, que es quechua, collao, aymara y asháninca. Nosotros estamos viendo con ellos que se haga también en otras lenguas, por lo menos en estas 7 lenguas que hemos priorizado en el PELA, que se haga todos los años, ¿no? Porque este año solo se va a tomar en cuarto grado a las escuelas EID en castellano como segunda lengua. Y de todas maneras es un indicador, es algo que igual nos sirve mucho. Por otro lado, cuando tampoco se está considerando a todas las escuelas EID que han sido registradas, todavía este año se está manejando una data antigua, porque si se cambiaba totalmente la data, no iba a poder ser comparable los resultados, ¿no? Porque muchas escuelas que están siendo evaluadas en segundo grado en regiones como Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco, son en realidad escuelas bilingües, ¿no? Que ya están registradas como escuelas bilingües y que deberían ser evaluados en la lengua originaria, pero todavía este año van a ser evaluados en segundo grado en castellano, cosa que sí es una dificultad, pero que esperamos que para el próximo año ya todo se alinee, ¿no? Estos son el registro de escuelas bilingües, ahí se contrata a los profesores bilingües en esas 16.000, 18.000 escuelas, ahí se llegan los materiales en lenguas originarias, ahí se da un acompañamiento pedagógico adecuado en EID, y ahí se evalúa a los niños en su lengua originaria y en castellano como segunda lengua. Ya tendríamos, digamos, el 2014 todas las condiciones para ordenar todo el servicio de esa manera, ¿no? Y ver los resultados realmente de los niños, porque ahorita el problema que tenemos es que la OMC solo evalúa 1.600 escuelas bilingües. Muchas otras están siendo evaluadas en castellano. Y eso no nos permite a nosotros saber realmente cuánto están desarrollando las competencias los niños en su lengua y en castellano. Y por otro lado, tampoco es que se haya estado implementando todavía la EID como corresponde. Esperamos que el próximo año van a tener mejores condiciones estas escuelas y por tanto se va a poder ver en la evaluación un mejor impacto. ¿Algunas palabras finales, doctora Burga, en relación a que la multiculturalidad es una riqueza de nuestro país? Efectivamente, creo que sí hemos avanzado como país. Tengo la sensación, por lo menos, que como Estado, como país, estamos cada vez viendo cómo el Perú es un país diverso, multicultural, multilingüe, y que eso no sea una declaración, porque eso está en la Constitución política desde hace décadas, sino que eso implica que tomemos medidas, acciones, políticas que hagan que esa diversidad cultural lingüística del Perú se exprese en toma de decisiones concretas para poder atender adecuadamente toda esta población diversa. Lo que estamos haciendo es hacer nuestra tarea, no estamos haciéndole favor a los niños ni favor a los pueblos originarios, estamos haciendo lo que como Estado nos corresponde, es nuestra tarea, es nuestra función, está en las leyes, hay que cumplir las normas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y luchando para que nuestros niños, niñas y adolescentes realmente ejerzan su derecho. La educación intercultural bilingüe es una educación en 2 lenguas y en 2 culturas, que implica que los niños aprenden primero en la lengua que más conocen, ¿no? Y luego pueden adquirir una segunda o incluso una tercera lengua. Entonces la idea es que puedan comenzar aprendiendo en su lengua porque aprenden mejor, ¿no es cierto? Tienen mucho más recursos, tiene que ver con un derecho también que tienen ellos a aprender en su lengua y en su cultura, ¿no? Y en relación a la cultura también, o sea, la idea es que ellos puedan, digamos, la escuela pueda utilizar elementos de su cultura como recursos para el aprendizaje, ¿no? Y para que luego ellos aprendan también cosas nuevas que la escuela
escuela le va a dar, pero tomando en cuenta y valorando, ¿no?, los aportes de su propio contexto cultural, ¿no? Preservando su identidad. ¿Para qué es importante en un país como el nuestro? Bueno, es importantísimo en el sentido de que nosotros sabemos que la escuela de sus inicios en el siglo XIX y en este país a principios del XX también se ha creado con un fin más homogenizante, ¿no?, y con un objetivo de poder castellanizar a la población indígena, asimilar culturalmente a la población indígena, ¿no? Y durante muchos años, hasta el día de hoy, la escuela ha negado, ¿no?, una serie de conocimientos y forma de socialización que han traído los niños y las niñas a la escuela, ¿no? Ha negado su identidad, ha negado sus aprendizajes como parte de lo que han aprendido en sus hogares, ¿no? Y ha sido una escuela muy racista y muy discriminadora, ¿no? Entonces la educación intercultural bilingüe es una deuda histórica, ¿no?, que tiene el Perú con la población indígena y que no surge sino a partir, digamos, de manera sistemática a partir de los 70, ha debido surgir muchísimo antes, ya ha debido ser una oferta del Estado desde muchísimo antes, y hasta hoy hay muchos problemas, ¿no? Y a pesar de que estamos hablando de un derecho que tienen los hablantes de estas lenguas originarias, ¿no? Y en opinión de algunos especialistas, en la actualidad se están dando algunos avances importantes en la educación intercultural bilingüe desde el sector educación, luego de cerca de muchas décadas de total indiferencia, como usted bien señalaba. ¿Coincide con esta afirmación? ¿Cuáles serían estos avances? Yo creo que sí se están dando pasos importantes. En primer lugar, porque esta gestión reconoce la importancia de esto y ha colocado la política de educación intercultural bilingüe como una de sus políticas más importantes de la gestión. Entonces, desde el inicio desde que entró la ministra Salas, ella ha colocado como eje fundamental esto, ¿no?, de la educación intercultural bilingüe. Entonces, eso es algo fundamental, importante, ¿no? Pero, bueno, se han avanzado también, por ejemplo, en la producción de materiales, se ha avanzado en el registro de escuelas de educación intercultural bilingüe, en el sentido de que ahora sabemos qué escuelas deberían implementar una educación intercultural bilingüe, antes no se sabía, y una serie de puntos, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces en el mismo ministerio, ¿no?, hay como incoherencias digamos, en los objetivos que busca la educación peruana, ¿no? Entonces, por un lado se pone como prioridad fundamental la educación intercultural bilingüe, también la educación rural, pero por otro lado no se diseñan políticas que puede apoyar este tipo de educación. Entonces tenemos como a veces contradicciones en el mismo sector, ¿no? Y creo que es importante que haya como un mismo discurso en todo tipo de políticas que se están desarrollando como parte de esta gestión. Entonces yo creo que por ejemplo, ¿no?, a pesar de que se hacen materiales y hay una serie de cosas que se han hecho muy interesantes, creo que el eje fundamental de la educación intercultural bilingüe es la formación docente, y en eso no se ha avanzado mucho en esta gestión, ¿no? Se están, digamos, formando a los maestros, diversas instituciones están formando a los maestros, y no necesariamente hay una propuesta coherente, sistemática, sino hay como múltiples discursos, diría yo, o mensajes que pueden estar recibiendo los maestros desde diferentes instancias que reciben, digamos, instancias que ofrecen la formación docente de diferentes tipos, ¿no?, en servicio inicial, diplomados, etcétera, ¿no? Y otra cosa también que me parece importante es que si pensamos en que la educación intercultural bilingüe se está implementando solo en zonas rurales, entonces la educación intercultural bilingüe, digamos, es parte de la problemática de la educación de baja calidad en zonas rurales. Entonces, aparte de que el maestro no tiene una buena formación en educación intercultural bilingüe, aparte que, por ejemplo, no domina muy bien la lengua, la lectoescritura en la lengua originaria, etcétera, tenemos una serie de problemas que son parte de la educación rural en general. Entonces, por ejemplo, tenemos maestros que no llegan el lunes o faltan, ¿no?, o maestros que no hacen la jornada pedagógica completa, que solamente dictan 3 horas al día en vez de la cantidad de horas que deberían dictar. Entonces,
yo creo que la educación intercultural bilingüe no pasa solamente por hacer buenos textos, sino que hay que, por ejemplo, desarrollar una serie de políticas de incentivos a los maestros que enseñan en escuelas de educación intercultural bilingüe. Y yo me pregunto si, por ejemplo, las políticas de desarrollo docente que se han diseñado, ¿no?, que se han creado en esta gestión, ¿no?, como parte también de la creación de la Dirección de Desarrollo Docente, que es una dirección nueva, ¿no? Yo me pregunto si estas políticas de incentivos, por ejemplo, toman en cuenta al docente de escuelas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, creo que la consolidación de una educación intercultural bilingüe pasa por un montón de políticas que va más allá de hacer textos, ¿no? Y me parece que esto que digo de la formación docente y la política de incentivos a docentes que trabajan en este tipo de escuelas es fundamental. Y porque hay un déficit también de docentes. Un déficit tremendo, ¿no? Hay, por ejemplo, lenguas, ¿no? Lenguas en la selva, sobre todo, para las cuales no hay ningún docente formado en ellas, ¿no? Digamos, no hay ningún docente que pueda ser profesor de educación intercultural bilingüe en esas poblaciones que hablan esas lenguas, ¿no? Entonces, es algo tremendo lo de la formación docente, ¿no? Y me parece que todavía ahí hay una labor muy importante para hacer, ¿no? Usted señalaba algunos puntos que deben tomar en cuenta las políticas para EIB, por ejemplo, la formación docente, ¿no? ¿Qué otros aspectos no deberían dejar de lado las políticas para promover la educación intercultural bilingüe? Claro, o sea, no solamente la formación docente, las políticas de incentivos, por ejemplo, ¿no? El trabajo, no sé, con las comunidades, el asunto también de la articulación que tiene que haber entre los diferentes niveles del sector, ¿no? Por ejemplo, el gobierno central, es decir, el ministerio aquí en Lima, ¿no? Y luego las direcciones regionales de educación, las UGELes y luego la escuela. O sea, creo que no fluye de manera muy coherente lo de la educación intercultural bilingüe y la visión que hay de cómo hacer una educación intercultural bilingüe. Otra cosa que me parece fundamental, que es algo que descubrimos haciendo trabajo de campo, es que no hay buenos docentes de educación intercultural bilingüe, pero están como sueltos y desperdigados en escuelas, ¿no? Pero no hay escuelas de educación intercultural bilingüe donde todos los docentes de esa escuela hagan este tipo de educación, implementen ese tipo de educación y haya coherencia, ¿no? En términos, por ejemplo, del currículo, ¿no? El currículo en términos verticales, horizontales, ¿no? De cómo se enseña castellano, quechua, y hay una secuencia coherente en esa escuela en particular, ¿no? Entre los docentes. No tenemos una escuela donde los docentes trabajan juntos para hacer todos una educación intercultural bilingüe en esa escuela. No tenemos una escuela donde el director, por ejemplo, no sea un líder en educación intercultural bilingüe y convoque a los demás docentes para hacer un trabajo en conjunto con una meta común. Faltan escuelas, escuelas como tal de educación intercultural bilingüe. Lo que hay son maestros, ¿no? Y creo que se tiene que trabajar a nivel de escuelas para realmente ver si esto está funcionando y para ver los resultados exitosos que sabemos que pueden tener este tipo de escuelas para poblaciones vernaculohablantes, ¿no? Porque están hablando con el doctor Daniel Sánchez de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido un informe, si no me equivoco es el 163, sobre educación intercultural bilingüe, y hay una cifra bastante grave, ¿no? Que el 46% de niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios no reciben ningún tipo de educación. O sea, es la cobertura, ¿no? Que originalmente era menos, ¿no? Esta gestión ha ampliado la cobertura de EIB, pero igual es totalmente insuficiente, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver también con la falta de maestros, ¿no? Maestros que no han sido formados, pero también hay muchos maestros que han sido mal formados, ¿no? Entonces, creo que hay mucha complejidad ahí en ese tema, ¿no? De la formación. ¿Cómo debería ser impartida la educación intercultural bilingüe? ¿Impartida en la escuela o en la formación? En la escuela. ¿Cómo debe ser impartida? Yo creo que tiene que haber
digamos, el centro educativo, la institución educativa tiene que tener un currículo, ¿no es cierto?, claro, ¿no?, que tenga coherencia vertical y horizontal, ¿no es cierto?, a nivel de todos los grados, a nivel de todas las áreas, ¿no?, que se imparten. Y la idea es que todos los docentes de esa escuela, bueno, si solamente hay uno o solamente hay dos, la idea es que lo implementen de manera coherente, ¿no? Esto significa que tiene que haber claridad sobre qué cosa hago en castellano, qué cosa hago en la lengua originaria, ¿no es cierto?, cómo genero la transferencia, ¿no?, entre una lengua y otra a la hora que se pasa a la otra lengua, ¿no?, cómo continúo, por ejemplo, con la lengua originaria en los grados posteriores, ¿no?, y para qué la uso en el salón. No podemos hablar de tener solamente un tipo de currículo o propuesta pedagógica, ¿no es cierto?, para todas las escuelas que requieren una educación intercultural bilingüe, porque las realidades sociolingüísticas, ¿no?, y la realidad sociocultural también es diferente. Pero estoy hablando de tener un programa curricular coherente, que sea implementado de forma coherente también por los docentes, ¿no? Y la idea es que los docentes realmente crean en ese tipo de educación, ¿no? Porque muchas veces dicen algo pero hacen otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces en su discurso se muestra una importancia de la educación intercultural bilingüe, pero hay muchas ideologías, ¿no?, que digamos se cuelan, ¿no?, en la práctica pedagógica en el aula, y que desdicen una serie de asuntos que pueden estar a nivel del discurso, ¿no? Entonces ahí también se pueden mostrar contradicciones, ¿no? Entonces yo creo eso, ¿no?, que tiene que haber un programa curricular claro, que sea además ejecutado desde el director hasta los docentes, que sea apoyado por los padres de familia, bueno, y los niños, que son los protagonistas de esto, ¿no? Y creo que lo que nos falta es coherencia, y lo que hay es múltiples contradicciones, ¿no? Y trabajos sueltos, aislados, de un profesor que hace las cosas bien, pero el otro no hace porque no ha sido formado en la misma escuela, ¿no? Entonces tienes un sancochado de cosas, ¿no? Y al final uno dice, bueno, si las cosas van a ser así tan aisladas, ¿no?, y no tienes una escuela coherente de IB, al final es como que no sé si vale la pena trabajar de manera tan aislada, porque el niño es el primero que va a estar confundido con una propuesta que no está clara, ¿no? Y no va a lograr sus aprendizajes. Exacto. Y usted hacía una anotación muy importante también al hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debería ser impartida en la escuela? Pero usted me decía también cómo debería ser impartida en la formación de los y las docentes, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudiera hacer algunas precisiones al respecto. Bueno, yo creo que la formación docente tiene que estar también tiene que estar articulada con lo que va a ser después el trabajo del profesor en el aula, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no guardan coherencia entre la forma en que el profesor es formado y luego luego el trabajo que va a tener en la escuela más adelante, ¿no? Se ha dicho mucho, por ejemplo, que en la formación docente se le forma a los profesores para que trabajen en escuelas polidocentes y luego tienen que ir a escuelas que son unidocentes. Entonces ahí hay como algo que no está funcionando, ¿no? Igual pasa con algunos aspectos de la educación intercultural bilingüe. O sea, en la formación docente de EIB, los profesores hacen todo en castellano, por ejemplo, ¿no? Y la lengua originaria no está para nada presente en la formación, ¿no? Entonces es una formación docente castellano hablante, y luego tienen que ir a la escuela y tienen que impartir sesiones de aprendizaje en la lengua originaria. Entonces están totalmente desarmados, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, no sé, en muchos currículos de formación docente en EIB no se trabaja lo suficiente temas de bilingüismo y temas de enseñanza de segundas lenguas, por ejemplo, ¿no? Y eso también es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que la formación en educación intercultural bilingüe no es una formación digamos regular, donde se meten algunos cursitos, ¿no?, relacionados con la problemática de EIB, sino creo que amerita un currículo diferente, ¿no?, donde se trabajen todas estas cosas, no solamente a nivel de la problemática lingüística, sino también a nivel de la problemática cultural y lo que significa hacer una
una educación que respete la cultura de los niños, que las use como recursos recursos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y todo esto. Entonces creo que es algo más complejo que simplemente tener algunos cursos como que se añaden a una formación regular. ¿Hay algunas palabras finales sobre la necesidad de que la educación intercultural bilingüe represente un diálogo respetuoso y enriquecedor entre culturas, no como un medio para hegemonizar un tipo de cultura, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que lo que has dicho está muy bien, pero creo que hay que rescatar también esta idea de que la educación, que eso que acabas de mencionar no solamente es para una educación intercultural bilingüe o una educación rural donde hay estudiantes que hablan una lengua originaria, o sea, eso debería ser parte de toda la educación en el Perú y eso tiene que ser un tipo de educación que deben recibir todos los niños y niñas de nuestro país, ¿no? Incluso, por ejemplo, se me ocurre pensar en los niños y niñas que estudian en escuelas urbanas en regiones donde se habla mucho la lengua originaria. Son escuelas urbanas, no se hace educación intercultural bilingüe, pero me parece que también esos niños y niñas tienen derecho, ¿no?, a aprender, recuperar, porque muchos de ellos saben un poco, ¿no?, de la lengua originaria, la lengua que hablaban sus padres, que hablaban sus abuelos, que hablaban sus antepasados, ¿no? Entonces, creo que focalizar la educación intercultural bilingüe solamente en zonas rurales es un error, ¿no? No estoy diciendo que se haga una educación intercultural bilingüe exactamente igual a la zona rural en zonas urbanas, pero tiene que trabajarse el tema de la lengua y la cultura también. En todo el país tiene que trabajarse el tema de la lengua y la cultura, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Y el respeto a la cultura, el tema de la discriminación, el racismo, la valoración, ¿no es cierto?, de prácticas culturales diferentes, ¿no? Todo eso debe atravesar la educación en todo el país, ¿no? No estamos hablando solamente de zonas rurales que son vistas como zonas que necesitan una EIB como una educación remedial, compensatoria, porque tienen problemas para poder aprender el castellano y insertarse bien digamos en una escolarización formal, ¿no? Eso me parece importante. Un cambio de enfoque. Yo creo que sí, ¿no?